Hola, bienvenidos a todos. Soy Will Graham. Vamos a estar ahora estudiando, si Dios quiere, la Confesión de Londres. Seguiremos con el capítulo 4. Antes de entrar en materia, os enseño el nuevo libro sacado por Publicaciones Querigma. Os lo anuncié en diciembre y ahora lo tengo. El libro está recién sacado del horno. Herman Bavinck, Nuestro Dios Maravilloso. En un punto de la clase estaré citando este libro y os puedo decir que la traducción es magnífica. Herman Bavinck, Nuestro Dios Maravilloso, una teología sistemática. Como sé que muchos de vosotros estáis sacando un buen provecho de estas clases, os animaría a invertir algo de dinero en esta nueva publicación, que servirá realmente para toda la vida, ¿no? Estos libros de teología sistemática nos ayudan año tras año. Así que Herman Bavinck, Nuestro Dios Maravilloso, y también en la clase de hoy estaré citando al teólogo holandés. Bueno, aquí está nuestra Confesión de Londres, 1689. Estamos en el tema general de la creación del ser humano, que comencé la semana pasada, y vimos el tema, ¿no? de la creación del hombre. Okay, 4.2.1. Hoy estamos en 4.2.2, que es ya el alma. Okay, hoy estaremos con el tema del alma, porque el ser humano es más que cuerpo. Okay, somos cuerpo y alma. Así que la semana pasada hablamos sobre la creación del hombre como varón y hembra. Hoy vamos a estar viendo el tema del alma. Y puntos 3 y 4 de esta grabación pues serán polémicos. Hay muchas divisiones en torno a las cuestiones que esperamos abordar de forma breve en los puntos 3 y 4 de esta clase. Bueno, vamos a leer, como siempre, la parte correspondiente, el texto correspondiente para la clase de hoy. Y permitidme abrir mis apuntes aquí. Estamos hablando del tema del alma. Ahí están, muy bien. Bien, así que voy a leer líneas 2 y 3 de la confesión, que dicen lo siguiente. Después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra. Okay, esto es donde lo dejamos la semana pasada. Y ahora agrega la confesión. Con almas racionales e inmortales. Okay, con almas racionales e inmortales. Por tanto, tengo aquí un par de metas al arrancar la clase. Número 1, demostrar que el alma es racional. Tenemos un alma racional. Y número 2, que tenemos un alma inmortal. Luego hablaré sobre la distinción entre el cuerpo y el alma, defendiendo la idea de que somos seres duales, si queréis usar ese adjetivo. Es decir, hay una dualidad en nosotros, hay cuerpo y hay alma. Son dos cosas distintas. Y luego hablaremos, en último lugar, sobre el origen del alma. Así que aquí tenéis los puntos para hoy. El primer punto, según lo leído, veremos la racionalidad del alma. Okay, la confesión habla de un alma racional. Segundo punto de la clase hoy, la inmortalidad del alma. Okay, la inmortalidad del alma, es decir, el cuerpo puede morir, y en efecto muere, pero el alma no muere. El alma es inmortal. En tercer lugar, el dicotomismo es la idea de que el ser humano es cuerpo y alma, o si preferís, cuerpo y espíritu. Es decir, que el alma y el espíritu vienen a ser lo mismo, que no son dos entidades distintas, diferentes, son sinónimos. Y en cuarto lugar, el origen del alma. Hay una diferencia de opinión en el protestantismo al respecto. Yo sí me voy a mojar aquí, personalmente, os daré algunas razones por las cuales yo abrazo lo que se llama la perspectiva creacionista. Pero ahí tenéis los 4 puntos, ¿ok, hermanos? Así que pongo rápidamente de nuevo el bosquejo para que lo anotéis. La racionalidad del alma, la inmortalidad del alma, el dicotomismo, y número 4, el origen del alma. Bien, pues vamos a empezar con el primer punto hoy, la racionalidad del alma. La semana pasada vimos que Dios creó al ser humano varón y hembra, en hebreo macho.
y hembra, biológicamente hablando, es fácil distinguir entre un hombre y una mujer. No obstante, más allá de la esfera corporal, la Escritura testifica de una dimensión espiritual en el ser humano. Podemos referirnos a dicha área, a ese ámbito como alma. Alma. Con esto queremos decir que el ser humano es más que corporal. Es corporal, por supuesto, pero es más que corporal. Cuenta con esa dimensión espiritual o inmaterial. En este sentido, podemos hablar sobre un dualismo antropológico. Cuando los libros de teología hablan de dualismo antropológico, están diciendo que el ser humano es cuerpo y alma. Tiene dos partes, un aspecto físico y un aspecto inmaterial, espiritual. Esta es la idea. Así que tenemos un cuerpo, pero también contamos con un alma. Y el texto, que usaré, hay muchos textos al respecto en la Biblia, pero usaré este que viene muy bien porque es una cita del Señor Jesús. Mateo 10:28. La cabeza de la iglesia nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y ahí vemos la distinción entre lo corporal y lo no corporal. Lo corporal puede morir. Los perseguidores pueden matar nuestros cuerpos, pero no pueden aniquilar, matar, destruir esa parte inmaterial que hay dentro de nosotros, lo que Cristo aquí tacha de alma. Jesús, pues, la cabeza de la iglesia, nuestro Señor, Él traza una línea de distinción entre el cuerpo y el alma. Y según la confesión, lo que hemos leído, dice que esta alma que tenemos es racional. Tenemos como seres humanos un alma racional. ¿Qué significa esto? Bueno, el ser humano es capaz de conceptualizar las cosas. El ser humano puede conceptualizar ideas, formar juicios y llegar a conclusiones racionales. De hecho, la Biblia, si tomas un ejemplar de cualquier Biblia, tenemos aquí un libro redactado por 40 autores diferentes. La Biblia, pues, en sí misma demuestra que el ser humano es un agente racional. Es una prueba de que el ser humano razona. Por ejemplo, Lucas. ¿Cómo podría Lucas haber escrito su Evangelio y el libro de los Hechos sin el don de la racionalidad? O sea, Lucas era capaz de desarrollar un hilo conductor en sus libros, usar argumentos para testificar del Mesíasco de Jesús. Tenemos aquí en la Biblia un testimonio de la racionalidad del ser humano. Y en este sentido, vemos una marca de la superioridad de la raza humana por encima del reino animal. Porque los animales, ellos, pueden sentir ciertas cosas, y algunos de los animales superiores, por así decirlo, pueden identificar y relacionar ciertas imágenes concretas entre sí. Por ejemplo, si un mono toca un botón azul, pues cae pienso, o cae, plátanos, ¿no? Estamos hablando de monos, no de perros. Y entonces sí, puede haber ese tipo de conexión. Pero lo que los animales no pueden hacer, ni los perros, ni los monos, es convertir aquellas imágenes concretas en conceptos. Y aquí voy a poner una cita de Bavinck, del libro que os enseñé hace un momentito. Dice Herman Bavinck, en cuanto a los animales, a diferencia de los seres humanos, los animales no pueden formar juicios. Y está hablando, ¿no?, de juicios morales y luego juicios veraces, ¿no? Algo como falso, verdadero, algo como bueno, como malo. No pueden hacer inferencias a partir de juicios. No pueden llegar a decisiones racionales. Y luego agrega, los animales no tienen lenguaje. No tienen lenguaje, ni religión, ni moral, ni sentido de la belleza. No tienen ideas de Dios, no tienen idea de las cosas invisibles, de lo verdadero, de lo bueno, de lo bello. Entonces ahí tenéis, mira, he puesto una imagen de un loro. Fijaos en el loro. El loro no puede evaluar si algo es falso o verdadero. No puede evaluar si algo es verdadero, bueno o malo. Tampoco es capaz de meditar en asuntos abstractos, tales como la esperanza, el amor,
¿verdad? Temas clave en los libros filosóficos, en la literatura humana. Hay un abismo entre la raza humana y el reino animal. Un segundo elemento que está ligado a esa racionalidad, ¿verdad? El ser humano tiene algo que va más allá del cerebro, es capaz de ya conceptualizar, es capaz de entrar en cuestiones de lo verdadero, lo falso, lo bueno, lo malo, etc. Ligado a este asunto está la conciencia. Y aquí vemos otra diferencia entre nosotros y los animales. Y la conciencia tiene mucho que ver con la esfera de la racionalidad, lo que tenemos los seres humanos, el poder formar juicios. Pues todos los seres humanos tienen una voz moral, ¿verdad? Podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Mira, una persona, un hombre incrédulo, él puede llegar a sentirse terriblemente culpable por no haber estado más atento a las necesidades de su mujer, a las necesidades de sus hijos. Incluso en el mundo, uno puede leer de casos así, conocer casos así. Pero los perros, los monos, no tienen semejantes luchas internas. Pablo testifica de la conciencia que hay en todos los seres humanos, incluso en los gentiles que no han recibido la ley de Dios. Romanos 2:15 es el texto clásico. Así que todos tenemos conciencia. Podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y Wilhelmus à Brakel, este es un libro que me regalaron unos hermanos de la iglesia el año pasado para mi cumpleaños, él habla de la conciencia de esta manera, diciendo que la conciencia prescribe lo que se debe evitar o hacer, y también determina si el hombre y la mujer ha actuado o no de acuerdo con la luz y el conocimiento. Esta conciencia se encuentra en todos los seres humanos, ya que poseen un alma racional. ¿Okay? Así que el alma del ser humano es racional, es capaz de conceptualizar las cosas, es capaz de formar juicios sobre lo verdadero, lo falso, lo bueno, lo malo, y esto nos lleva a la segunda dimensión, la conciencia que también los seres humanos, ¿no? Nos sentimos culpables, incluso los seres humanos nos salvados por la gracia. Y ya que nosotros nos movemos en una esfera moral, una esfera ética, pues si un ser humano mata a otro, hablamos de este acto como un asesinato, pero no hablamos de un tiburón asesinando a peces, no hablamos de un león asesinando a una cebra, porque asesinato, el verbo asesinar, conlleva la violación de una ley moral, donde claro, los animales no se mueven en esta esfera, por tanto el león mata a la cebra, no asesina a la cebra, ¿cierto? Así que nosotros somos seres humanos, tenemos un alma que es superior a cualquier cosa que encontramos en el reino animal, y este alma permite que, de nuevo, desarrollemos este aspecto mental, espiritual que hay en el ser humano, y ahí ligado a este punto está la conciencia. ¿Okay? Así que tenemos la racionalidad del alma que hemos visto pues hoy en primer lugar. Ahora, segundo punto de la clase. Ahora espero detenerme un poco en el tema de la la inmortalidad del alma. Y aquí simplemente voy a regresar al texto original hoy de la clase, el texto base para hoy, Mateo 10, versículo 28. Si lo encuentro y se me ha ido, bueno, tiene que estar por ahí en algún lado, no lo encuentro ahora mismo. Pero sí, ahí está, perdón. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Así que la confesión nos dice que el alma es racional, primer punto, y dice que es inmortal, segundo punto ahora de la clase. El alma es inmortal. Bueno, algo inmortal no muere nunca, ¿verdad? Por definición, inmortal significa no muere, no perece, no fallece, perdura indefinidamente, ¿cómo se dice? Indefinidamente. La muerte física, como vemos aquí en el texto, no puede destruir el alma, porque el alma es inmortal, trasciende la muerte. Ahora, he dicho que el alma es inmortal. No he dicho que el alma es eterna.
Porque el alma tuvo su comienzo. El alma fue creada por Dios. El único eterno es el Todopoderoso, porque Dios no tiene ni comienzo ni fin. Nosotros tenemos un alma que es inmortal, y esto significa que sí tuvo una fecha de comienzo, pero no morirá. Ahora, algunas personas dirán que, bueno, no puede ser, no podemos ser inmortales, porque la Biblia dice en 1 de Timoteo 6:16, ahí está, Dios es el único que tiene inmortalidad. Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Vamos a ver, cuando estudiamos 1 de Timoteo 6:16, ahí lo que Pablo está diciendo es que Dios posee la inmortalidad. Dios reparte la inmortalidad, porque la inmortalidad es suya. Esa es la idea. Él es el dispensador de la inmortalidad, y gracias a su regalo de inmortalidad, nosotros también ahora, aleluya, tenemos inmortalidad en el alma. Ahora, la inmortalidad no es nuestra para dispensarla, repartirla. Es Dios, ¿verdad? Es su obra, es su decisión. En este sentido, Dios es el único que tiene inmortalidad. La inmortalidad es su don, es de Él. Y voy a poner aquí en la pantalla varios textos bíblicos que demuestran esta idea de que el alma es inmortal. Tengo aquí 7 u 8 textos. Voy a ponerlos ahí. Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Okay, entonces hay una dimensión doble: el cuerpo que vuelve a la tierra y el espíritu que vuelve a Dios, o el alma. Número 2, Lucas 16:19-31 es el relato del rico y Lázaro, donde vemos claramente que los dos varones, a pesar de estar muertos, físicamente hablando, sus espíritus, sus almas están vivas. El rico sufriendo y Lázaro en la presencia de Dios. Número 3, Lucas 23:43, Jesús dice: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, el ladrón fallece en la cruz, pero su alma va a la presencia de Dios. Número 4, Jesús en la cruz ora diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que Cristo muere corporalmente en la cruz, pero su alma, su espíritu va a la presencia del Padre. Aquí tenéis unos textos más. Número 5, Hechos 7:59. Esteban invoca justo antes de morir al Señor diciéndole: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Claro, no dice recibe mi cuerpo. Su cuerpo iba a haber corrupción en la tierra, pero su espíritu fue a la presencia de Dios. Número 6, 2 de Corintios 5:8, dice Pablo: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, estando ausentes del cuerpo, sin el cuerpo, estamos en la presencia de Dios de forma almática, espiritual. 7, Filipenses 1:21-23, Pablo dice: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne, que es el aspecto corporal, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Una vez más vemos, ¿no?, la distinción entre el aspecto carnal, corporal de la existencia, y luego uno estando espiritualmente en la presencia de Dios. Y finalmente 8, Hebreos 12:23 habla del cielo como lugar de los espíritus, de los justos hechos perfectos, no de los cuerpos, porque el cuerpo está aquí en la tierra viendo putrefacción hasta el día del regreso del Señor y la resurrección corporal de los muertos. Así que quisiera también destacar este punto. Nuestro cuerpo muere, así es. El alma no muere. Pero también el cristianismo confiesa que el cuerpo será resucitado en el regreso del Salvador. Por ejemplo, en el estado intermedio, cuando hablamos del estado intermedio, aludimos a la estancia de los difuntos entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Por ejemplo, un creyente. ¿Qué pasa con un creyente? Un creyente fallece. Digamos que tú falleces antes de volver Cristo. ¿Qué pasará contigo? Pues tu alma irá directamente a la presencia de Dios. Bueno, si eres un hijo del Señor, si has nacido de nuevo, si Dios te ha salvado, ¿cierto? Irás a la presencia del Señor y luego, en el día final, recibirás tu cuerpo glorificado. Entonces, en el estado intermedio, tu alma está en la presencia de Dios, pero tu cuerpo sigue aquí en la tierra viendo
putrefacción, corrupción. Tu alma estará con el Señor. Las almas de los impíos, por cierto, irán directamente a un lugar de tormento. Después, cuando regrese Cristo, se efectuará la resurrección corporal de todos los muertos, no solamente de los creyentes. Una prueba bíblica es Juan 5:28. Vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, es decir, la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a, observad, resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a, de nuevo, subrayad esta parte, a resurrección de condenación. Todos serán resucitados. Todos recibirán cuerpos. Algunos recibirán cuerpos glorificados, aleluya, otros cuerpos para ser azotados eternamente. Entonces decimos que el alma es inmortal, el cuerpo muere, pero habría que también recalcar que el cuerpo en el día de Cristo resucitará. Gloria a Dios por esta esperanza, no vamos a ser fantasmas por los siglos de los siglos. Ok, amados, pues hasta aquí hemos visto en primer lugar la racionalidad del alma, que podemos conceptualizar las cosas, formar juicios, tenemos conciencia. Luego hemos demostrado una lista de 8 textos que hablan sobre la inmortalidad del alma, que donde el cuerpo fallece, perece, etc., el alma sigue existiendo. Y bueno, he agregado este punto importante que, cierto, nosotros vamos a ver corrupción si morimos antes de la venida del Señor, pero el cuerpo será resucitado en el día final. En el día establecido por el Padre, en el día asignado, recibiremos el cuerpo glorificado. Bien, ahora entramos en lo realmente polémico, porque yo creo que en los primeros 2 puntos, todos los cristianos dirán amén a la clase hasta este punto, pero aquí es cuando empiezan los conflictos, ¿no? Tercer punto, dicotomismo. Los hermanos que han sido, y yo de hecho soy del movimiento pentecostal, los hermanos que han salido del movimiento pentecostal, ¿verdad?, han estado bajo la idea de lo que llamamos tricotomismo. Yo mismo fui versado expresamente en mi iglesia local en los principios del tricotomismo. Pero la perspectiva reformada común y corriente es dicotomismo. ¿Y qué es la idea del dicotomismo? Bueno, vuelvo a la escritura de inicio de hoy, que el ser humano es esencialmente o cuenta con 2 elementos. Lo que vemos ahí, cuerpo y alma, cuerpo y alma. O si preferís, cuerpo y espíritu. Pero no es cuerpo, alma y espíritu en el sentido de enseñar que el espíritu es algo diferente al alma. Este es el punto que estamos ahora trabajando. Así que los hermanos que están más bien en el movimiento pentecostal, normalmente casi todos abrazan el tricotomismo. Pero la perspectiva reformada tradicional siempre ha sido el dicotomismo. La idea de dicotomismo es que hay dos componentes. En cuanto a la constitución humana, hay 2 componentes. En cuanto al tricotomismo, hay 3. Que incluso hubo algunos padres de la iglesia que abrazaron también el tricotomismo. Orígenes, aunque bueno, Orígenes, su teología deja mucho que desear. Hubo Clemente, ¿verdad? El maestro de Orígenes, Clemente de Alejandría. Algunos de ellos tonteaban con el tricotomismo, pero la perspectiva reformada tradicional es el dicotomismo. ¿Cuáles son los textos utilizados por los tricotomistas? Sí, son los textos que yo antes utilizaba también para defender esta postura. Bueno, hay 2. Hay 2 textos realmente muy usados en el campo tricotomista. Aquí Pablo dice, 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y esta es la línea importante, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el segundo texto, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hacemos con estos 2 textos? Bueno, la respuesta típica es que son
pasajes donde Pablo, en Tesalonicenses, y el autor de los Hebreos, están usando sinónimos con el fin de hacer énfasis. Por ejemplo, Wayne Grudem dice, no tengo aquí la cita, leo la cita de Wayne Grudem. Él escribió lo siguiente: Pablo no está diciendo que el alma y el espíritu sean entidades diferentes, sino que, sea como sea que llamemos la parte inmaterial del hombre, Pablo desea que Dios siga santificándonos por completo para el día de Cristo. Entonces, Wayne Grudem dice que Pablo aquí está simplemente acumulando sinónimos, diciendo, sea como sea que llamemos esta parte inmaterial, Dios va a santificarlo. Y luego, en cuanto a Hebreos 4:12, voy a ponerlo aquí, Wayne Grudem escribe lo siguiente: el autor no está pensando aquí que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes, son solo términos adicionales que hablan de lo más íntimo de nuestro ser. John MacArthur emplea algo, usa una cita útil también, bueno, es una cita de él. Los usos de los términos espíritu y alma no apoyan el tricotomismo. Son términos diferentes para el mismo aspecto inmaterial de la persona, usados juntos por énfasis. Ahí está la clave, ¿no? Son términos, digamos, enfáticos. Yo antes era de la escuela tricotomista, pero hice la transición del tricotomismo al dicotomismo tras considerar la siguiente realidad: que los vocablos espíritu y alma se emplean de manera intercambiable en la Sagrada Escritura. La pregunta que yo no era capaz de responder como tricotomista, y la pregunta que hago a los tricotomistas que me escriben a veces por las redes es: ¿qué puede el espíritu hacer que no puede hacer el alma? ¿Y qué puede el alma hacer que el espíritu no pueda hacer? Porque cuando estudiamos las actividades del alma en la Biblia y las actividades del espíritu, son las mismas. Exactamente las mismas. Y es más, vemos claros usos de paralelismo hebreo en la Biblia, donde alma y espíritu sirven como sinónimos. Os voy a poner un ejemplo que también utilizo mucho. María, su Magnificat, dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, esto es lo que tenemos aquí es un ejemplo de paralelismo hebreo. La poesía hebrea dicen lo mismo, pero con palabras diferentes, en cláusulas distintas. Entonces dice, engrandece mi alma, en la primera cláusula. En la segunda dice, mi espíritu se regocija. Luego acaba hablando del Señor, y en la segunda cláusula acaba hablando de Dios su Salvador. Entonces está diciendo lo mismo. Y ahí vemos que María utiliza alma y espíritu como sinónimos. Así que los términos alma y espíritu son completamente intercambiables. Todo lo que se dice que el alma hace, también se dice que lo hace el espíritu, y viceversa. No hay ninguna actividad desempeñada por el espíritu humano en la Biblia que no sea desempeñada por el alma. Son sinónimos. Joel Beeke, de hecho, también en su magnífico tomo sobre la teología sistemática reformada, él dice que alma y espíritu, el alma y espíritu, dice él, se refieren a lo mismo. Se refieren a lo mismo. Así que la perspectiva reformada común y corriente mayoritaria es que el alma y el espíritu quieren decir exactamente lo mismo. Y esos dos pasajes utilizados por los tricotomistas en realidad no encajan con el resto de la revelación escriturística. Pablo está simplemente, como decía MacArthur, enfatizando la parte inmaterial, ¿verdad? Que Dios es poderoso para santificar esta parte inmaterial y que la palabra es capaz de transformarnos en esta parte inmaterial. Así que son dos textos que usan sinónimos con el fin de enfatizar, hacer hincapié en algo. Amén. Bueno, ahora vamos a entrar en el punto final hoy de la clase. Y vamos a ver, sí, una media horita. Sí, vamos bien de tiempo, como siempre. Estamos aquí 30-40 minutos, para que no sea muy pesada la clase. Ahora, el origen del alma. Y bueno, si el tema del tricotomismo es un asunto polémico, pues el tema del origen del alma también lo es. De nuevo, yo aquí me ubicaría en la tradición reformada,
al respecto. Yo sé que los luteranos abrazan otra perspectiva que yo también encuentro muy atractiva, la perspectiva luterana, que os voy a explicar en un momentito. Pero la cuestión del origen del alma. La pregunta final de hoy es, ¿cómo llegaron a existir las almas de los descendientes de Adán y de Eva? Porque a lo mejor podemos pensar, Adán y Eva recibieron directamente sus almas de parte de Dios. Podemos sacar esta conclusión, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con sus descendientes? Caín, Abel, Set. ¿De dónde surgieron sus almas? Dentro del cristianismo hay dos perspectivas que pueden compaginarse con la ortodoxia. O sea, si tú crees la primera o la segunda perspectiva, eres un creyente ortodoxo. Pero yo tiendo hacia la segunda perspectiva porque creo que es la perspectiva más fuerte. No es que sea la postura infalible, perfecta, y no es que la otra perspectiva tenga buenos argumentos, pero creo que cuando comparamos los dos de forma equilibrada, yo creo que todo el peso está en el segundo campo. Bueno, ¿cuáles son estas dos perspectivas? La primera perspectiva en cuanto al origen del alma es lo que llamamos la perspectiva traducianista. Traducianista. T-R-A-D, trad, U-C-I-A-N-I-S-T-A. La perspectiva traducianista, el traducianismo. Esta sería la primera escuela que enseña. El traducianismo enseña que los padres, los progenitores, generan el alma de su hijo, de su hija. Repito, el traducianismo enseña que los padres o los progenitores generan esta parte inmaterial del ser humano. Así que el padre y la madre no solamente generan el aspecto físico corporal. Por ejemplo, nosotros acabamos de tener un niño que está con nosotros, cumplió 2 meses el otro día, y ya se nota, ¿no? Que ha salido como nosotros. Su color de piel, su cara, sus expresiones, ¿cierto? Él es como nosotros, pero el traducianismo dice, no solamente el niño depende de la parte física de los padres, sino de la parte espiritual, y por tanto recibe su alma de parte de sus padres. Esta es la escuela traducianista. La segunda perspectiva, y aquí, bueno, yo diría que la mayoría de los reformados, de nuevo, no es que todos los reformados estén aquí de acuerdo, pero la mayoría diría que la perspectiva más bíblica, por no decir la correcta, la más bíblica, cuando sopesamos las evidencias, es la perspectiva creacionista. Y no hace falta deletrear creacionista, sabéis deletrear esa palabra, ¿no? Así que tenemos la perspectiva traducianista y luego la perspectiva creacionista. Y como su nombre da a entender, los creacionistas piensan que cada alma es creada directamente por Dios en el momento de la concepción. Por tanto, los padres se limitan a generar la parte corporal del niño. Pero no tiene nada que ver con la dimensión almática, porque Dios es quien da el alma a ese niño. Bueno, como he dicho, aquí el cristianismo está dividido, e incluso en el campo protestante hay desacuerdos. Los luteranos abrazan, no todos, pero la mayoría abraza la perspectiva traducianista, y luego los reformados, como regla general, optan por la escuela creacionista. Los argumentos de las dos escuelas son muy convincentes, y hay que reconocer, ¿no?, que yo puedo tener mi perspectiva, pero sí reconozco que los argumentos de la otra escuela son fuertes, no son fáciles de derivar. Lo que sí está claro en las dos escuelas es que en última instancia el alma se deriva de Dios. Porque uno puede decir, bueno, los traducianistas en realidad no creen que Dios cree el alma. Falso. Los traducianistas sí creen que Dios está
dando el alma al niño, pero Dios, el Creador, utiliza causas secundarias, ¿verdad? Así que a lo mejor en la escuela traducianista la creación de Dios es indirecta. Los creacionistas se saltan la creación ya directa del Señor. Así que las dos escuelas sí dicen que Dios en última instancia es el generador de nuestra alma. Simplemente los creacionistas dicen que esta creación es directa, los traducianistas indirecta. En el campo traducianista, el argumento para mí más fuerte y convincente es que ellos son capaces de explicar cómo todos los descendientes de Adán heredan su corrupción y su muerte. Porque claro, si el alma es en efecto producto, si el alma es generada hasta cierto punto por Adán, por el Padre, pues entonces es perfectamente normal y sensato que el ser humano nazca almáticamente hablando, muerto en sus delitos y pecados. Entonces, yo creo que la perspectiva tradicionista ahí tiene un argumento muy potente a su favor. Es decir, nos ayuda a explicar la condición espiritual de todos los descendientes de Adán, ¿cierto? Porque el pecado no se transmite por el cuerpo. El pecado es un asunto almático, espiritual. Así que este sería para mí el más potente argumento de la escuela traducianista. Y si yo me hiciera traducianista sería por este argumento. Ahora, yo me ubico más bien en la escuela creacionista. Y voy a daros 3 razones, reconociendo que mis hermanos traducianistas son evangélicos, predican el mismo evangelio que yo, pero yo creo que hay más peso en el campo creacionista. Sobre todo el tercer argumento para mí es muy potente. Número 1 diría, a nivel puramente filosófico, no veo como una entidad personal, no veo como algo corporal, algo físico. Mi pregunta sería, ¿cómo pueden 2 cuerpos generar un alma? ¿Cómo puede lo material generar lo inmaterial? Es que no lo veo, no lo veo. Jesús dice en Juan 3:6, lo que es nacido de carne, carne es. La carne no puede generar algo almático, algo espiritual. Así que ahí tendría simplemente un problema filosófico con la escuela traducianista. ¿Cómo puede algo físico generar una realidad almática espiritual? Ahí tendría un problema. Segundo argumento, o la segunda razón por la que yo me ubico en la escuela creacionista. La Biblia habla de nuestros padres como tales, pero son padres terrenales. Pero cuando habla de Dios como el Padre de los espíritus. La Biblia nunca habla de nuestros padres terrenales, nuestros padres físicos, como padres de nuestros espíritus, padres de nuestras almas. Por ejemplo, creo que tengo aquí un texto. Sí, Hebreos 12:9. Tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Y viviremos, veis, hay un salto ahí cualitativo. Por un lado hay padres terrenales, ¿verdad? Que nos dan hasta cierto punto nuestro cuerpo, pero luego está el Padre verdadero, el Padre de padres, el Padre con P mayúscula, el Padre de los espíritus. Así que yo entiendo que es Dios que nos está otorgando el alma directamente. La Biblia no habla de los padres como progenitores del alma. Así que número 1, a nivel filosófico, lo material no puede producir lo espiritual. Número 2, Dios es el Padre de los espíritus. Y para mí el argumento más potente a favor de la escuela creacionista es que yo creo de todo corazón en la impecabilidad de Jesucristo. De hecho, prediqué un sermón en nuestra iglesia local, Palabra de Vida Almería. Podéis buscarla, está en nuestro canal de YouTube, Palabra de Vida Almería. El sermón se llama Cristo, veraz, impecable y causa de división. Y en el segundo punto del mensaje expongo bíblicamente la doctrina de la impecabilidad del Señor Jesús. Aquí tengo un problema con la escuela traducianista, un problema grave, un desacuerdo bien fuerte. Porque claro, si el alma se deriva del Padre, el alma proviene del Padre,
Entonces, ¿cómo podemos librar a Jesús, que tenía una madre humana, María? ¿Cómo podemos entonces defender la impecabilidad de Jesucristo? Porque Cristo sería hallado culpable delante de Dios por el pecado original, ¿verdad? Porque, claro, está María como madre, pero en última instancia sería de Adán. Entonces, Cristo sería constituido pecador. Pero si aceptamos la escuela creacionista, entendiendo que Cristo recibió su espíritu directamente, su alma humana, directamente de parte de Dios, nos libramos de poner en tela de juicio la impecabilidad del Señor Jesucristo. Así que, irónicamente para mí, el argumento más potente de la escuela traducianista se convierte en su argumento más débil. Porque cuando los traducianistas dicen que, bueno, si el alma proviene de Adán, se deriva de él, podemos explicar el pecado de todos sus descendientes, su pecado original, ¿qué haces cuando llegas a Jesucristo? Porque tienes que ser consecuente con tu lógica. Decía que Cristo nació de la Virgen y la Virgen era pecadora, pues ya está, Cristo también es constituido pecador. Así que para mí el argumento más potente de la escuela traducianista es en realidad su argumento más débil, porque está atentando contra la impecabilidad del Señor Jesús. Ahí la Iglesia Católica dirá, bueno, María era siempre virgen, era inmaculada, pero sabemos que la Biblia está en contra de esta idea. Ya puse el texto antes, ¿no? María dice, Lucas 1:46, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba a un Salvador porque era pecadora. Yo sé que hay que manejar este asunto con prudencia, no hay que condenarnos los unos a los otros por estos asuntos, pero es bueno dialogar, debatir al respecto. Pero personalmente hablando, os dije al principio que me iba a mojar, personalmente yo acepto la escuela creacionista porque cuando comparamos las dos escuelas, creo que todo el peso está en el campo creacionista. Y de nuevo repito, el mayor argumento de la escuela traducianista acaba siendo, para mí, un atentado contra la impecabilidad de Jesús. Porque ¿cómo libran los traducianistas al Señor Jesús del pecado original de Adán? Que le llegará, desde luego, a través de María. Porque es cierto que Jesús no fue concebido por hombre, pero sí recibió esa naturaleza humana de parte de su madre y por tanto si recibe cuerpo y alma de María, pues ¿cómo nos escapamos de la negación de la impecabilidad del Señor Jesús? Y bueno, por este asunto cristológico, más allá del argumento filosófico que di, y luego el tema de la Biblia llamando a Dios el Padre de los Espíritus, para mí este argumento es mi baluarte, ¿verdad? Y ahí me mantengo. Así que por esta razón yo estoy de acuerdo con la perspectiva mayoritaria en el campo reformado, esto es la escuela creacionista. Que el alma, el espíritu, es creado directamente por Dios en el momento de la concepción. ¿Ok? Pues gloria al Señor. Pues espero que la clase haya sido interesante. Primer punto, la racionalidad del alma. Creo que todo ha sido fácil de entender, nada realmente nuevo. En segundo lugar, la inmortalidad del alma, donde el cuerpo muere. El alma es inmortal, no muere, pero hemos recalcado que el cuerpo también será resucitado en el día final. Habrá resurrección de vida y resurrección de condenación. Tercer punto, el dicotomismo enseña que hay dos. El ser humano en esencia es dos, es decir, tiene dos componentes, cuerpo y alma. La perspectiva tricotomista es problemática porque no puede señalar en ningún texto bíblico que diga que el espíritu hace algo que el alma no hace, ni viceversa. Okay, el alma hace lo que el espíritu hace y viceversa. Son sinónimos. Y finalmente, el origen del alma, pues he presentado tres argumentos por los que yo defiendo el creacionismo, respetando a los hermanos traducianistas, pero creo que el traducianismo, a pesar de tener un argumento muy fuerte, también tiene problemas en su cristología. Y yo quiero defender a la persona de Jesús y creo que la perspectiva creacionista nos ayuda a la hora de defender la impecabilidad, la santidad incomparable de nuestro Salvador Jesús. ¿Ok, hermanos? Pues bien, si el Señor quiere, seguiremos la semana que viene con más, capítulo 4.2. Seguiremos con el tema de la imagen de Dios, que también es una cuestión compleja. Así que la tarea para la semana que viene será seguir leyendo el capítulo 4.2,
gracias por el tiempo juntos hoy. De nuevo, os recuerdo que el libro de Herman Bavinck ya está en español, publicaciones Kerygma, si queréis invertir dinero en él, buenísimo, útil y te servirá para toda la vida. ¿Ok, hermanos? Gracias por todo. Un abrazo en el amor del Señor y acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Amén. Hasta luego.